Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo 4. La travesía del desierto. Los años 50 fueron duros para la oposición portuguesa porque la caída de la cortina de hierro, la Guerra Fría del bloque de Berlín, la división bilateral del mundo entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y los perdedores, la llegada de la China de Mao Zedong y la Guerra de las Coreas dieron a Salazar y a su régimen dictatorial alguna tranquilidad. Para mí fueron años de una travesía por el desierto. Después de haberme alejado del Partido Comunista y en consecuencia algunos de mis amigos de juventud haber cortado relaciones personales conmigo, fue un golpe duro. No obstante, mi relativo y desagradable aislamiento, nunca perdí la preciosa almohada de muchas amistades creadas justamente en el MUD, pertenecientes a generaciones anteriores a la mía y aún de la mía, como Francisco Sena, Mario Rubio, Cataño de Meneses y algunos otros. Pero mis compañeros políticos más cercanos de ese tiempo fueron Manuel Méndez, Ramos da Costa, Piteira Santos, José Ribeiro dos Santos, en casa del cual nos reuníamos regularmente, Gustavo Soromeño y Raúl Rego. Fueron años de reflexión personal y político-ideológica muy productivos bajo ese aspecto. En 1953, en marzo, murió Stalin y lo sustituyó Malenkov, y en septiembre del mismo año Nikita Khrushchev fue nombrado primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pocos en Occidente sabrían lo que por ahí vendría. Fue un año antes que me inscribí en la Facultad de Derecho por no poder ser profesor ni siquiera en el colegio de mi padre. Comencé así a estudiar el curso de Derecho. Tuve profesores excelentes, como Marcelo Caetano y Adelino de Palma Carlos, por ejemplo. Fui siempre alumno voluntario y raramente iba a las aulas. La Facultad de Derecho tenía fama de ser muy reaccionaria, pero la verdad es que la mayoría de los profesores estaban pendientes de los alumnos, al contrario de la experiencia que tuve en la Facultad de Letras. Los apuntes de clase bien sabidos valían una buena nota y la bibliografía indicada casi que no era necesaria. Tuve a Marcelo Caetano como profesor de Derecho Constitucional en el primer y segundo año, después de Historia del Derecho Portugués y de Derecho Administrativo su especialidad. Un día en que fui a la facultad, me dijeron que Marcelo Caetano había preguntado por mí y había dicho a mis colegas que me avisaran. Fui por eso a buscarlo a su despacho. Me recibió inmediatamente y comenzó a hablar conmigo con inmensa cordialidad. Verifiqué que sabía todo respecto de mí. Me dijo que me había dado una buena nota en el año anterior, 13, y que podría subir siempre y cuando estudiara un poco más. Cuando me despedí, se levantó y me fue a acompañar a la puerta. Puso la mano en mi hombro e insistió: «Sabe, aquí en la casa marcamos a los alumnos desde el primer año y nos gusta después seguirlos. Usted tiene condiciones. Si estudia, puede llegar a ser profesor de esta casa. Pero claro», agregó, «si abandona esas aventuras políticas en que ha estado metido». Quedé atónito y me salió en el minuto siguiente esta pregunta: «¿Quién le dijo al señor profesor que yo quiero ser profesor de esta casa?». Marcelo Caetano quedó helado y no me dijo ni una palabra más. Comprendí después que no le podía haber dicho nada más desagradable. No obstante, no dejó de calificarme con 14 al final del año. Lo peor fueron las siguientes calificaciones. Me licencié finalmente con 13. El curso de Derecho me fue de enorme utilidad, inclusive desde el punto de vista político. Pude conocer mejor los mecanismos del Estado Nuevo, su visceral hipocresía y la manera de objetar al jefe de los dirigentes, comenzando por los de más prestigio. Además de eso, después de ser licenciado, pasé a frecuentar como abogado el Tribunal Plenario de Ingratos Recuerdos y el Tribunal Militar, donde defendí a acusados civiles y militares, antifascistas, comunistas, maoístas,
puchistas frustrados, jóvenes, mujeres y ancianos. Fue una experiencia que me dio una comprensión enorme de los mecanismos de la represión salazarista y un conocimiento muy amplio de la naturaleza humana en el universo concentrado en que vivíamos y en el que la ley no se tenía en cuenta para nada. En esa década de los 50 nunca fui privado de mi libertad. Dejé la militancia comunista, pero no perdí la curiosidad por la evolución de la política portuguesa e internacional, que seguí con toda atención. No perdí el hábito de conspirar. Todo lo que se filtraba y se conseguía seguir del universo soviético iba poco a poco disipando mis ilusiones en cuanto a la regeneración democrática del sistema comunista, las purgas en las democracias populares, más allá de la cortina de hierro, me planteaban un problema serio y de fondo. ¿Será que el sistema soviético podría ser puesto en orden como pensaba? Y me decían durante la guerra y en los siguientes a la guerra. Fue entonces cuando por primera vez fui a Francia y que pude conocer una sociedad libre y democrática funcionando. El Partido Comunista francés era como el Partido portugués, muy cerrado y estalinista, al contrario del italiano, más bien abierto. La Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, no tenía ningún interés ahora que se había perdido el picante de leerlo en la clandestinidad y podía ser leído a la luz del día en total libertad. Existían otros periódicos conservadores como Le Figaro, Le Monde, de tendencia política izquierdista, y la revista Français Observateur de ideología socialdemócrata, de la que me hice suscriptor y que me influenció de gran manera. Existían otros periódicos conservadores como Le Figaro, Le Monde, de tendencia política izquierdista, y la revista France Observateur de ideología socialdemócrata, de la que me hice suscriptor y que me influenció grandemente. Después de la muerte de Stalin, después del complot de las batas blancas, en que nunca creí, vino el informe Khrushchev, que hablaba del culto a la personalidad, que había dado lugar a los abusos del poder de Stalin. Muchos de mis amigos, simpatizantes o compañeros de ruta de los comunistas no creían en el relatorio Khrushchev, que consideraban una creación de la SIDA. Tuve discusiones con ellos hasta altas horas de la noche. Fui lector hasta entonces de los textos de la cartilla comunista Engels y Marx, que leía a través de los libros de Henri Lefebvre, Lenin, Stalin y Plekhanov. Comencé luego a leer autores llamados renegados o disidentes. Leí la biografía de Trotsky escrita por Döster, constante de 3 tomos titulados El profeta armado, El profeta desarmado y El profeta desterrado. Leí los escritos de André Malraux, el novelista y político francés, muy criticado en esa época por los comunistas, autor de las obras La esperanza y la condición humana. Leí al padre del existencialismo Jean-Paul Sartre, autor de las novelas El engranaje y La suerte está echada. De la misma manera leí al filósofo Edgar Morin, quien escribió La autocrítica, y también a otros autores que habían sido comunistas o simpatizantes y lo dejaron de ser, como Albert Camus, autor entre otras obras de La peste y el hombre rebelde, y como Jean Bruguière, quien adoptó el seudónimo de Bergsoir, y a la propia Simone de Beauvoir, escritora y activista política feminista, autora de Los mandarines. En estas obras aparecen esas polémicas con la delicadeza que se trata la filigrana, pero aún así hacían evidente la razón por la que sus autores habían dejado de ser comunistas o simpatizantes del comunista, y yo comenzaba a sospechar la ineficacia de esta doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades.
Fue en ese momento cuando leí un libro esencial en mi travesía para consolidarme política e ideológicamente. Un libro de André Gide, Premio Nobel de Literatura en 1947, titulado Regreso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, escrito en 1936, seguido de otro libro escrito al año siguiente por él mismo, en 1937, que tituló Retoques a mi regreso de la URSS. Como es conocido por todos, la revolución bolchevique de 1917 fue uno de los hitos históricos más relevantes del siglo XX, que trajo con ella la esperanza de un mundo nuevo, distinto, mejor, que ilusionó y cautivó no solo a los obreros y desheredados, sino también a artistas e intelectuales que se adhirieron con entusiasmo al comunismo encarnado en la Unión de Repúblicas Soviéticas. Uno de esos intelectuales fue André Gide, que nació en 1869 y falleció en 1951, y quien viajó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1936 para verificar y ratificar con sus propios ojos la esperanza de que tanto se hablaba. El resultado de esta comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad del correcto funcionamiento de esta nueva manera de gobernar fue desolador, y el escritor dejó fría y objetiva constancia de su desengaño en su obra Regreso de la URSS, reflexiones que reafirmó en el año siguiente en su libro Retoques a mi regreso de la URSS en 1937. La extrema lucidez de Gide, su capacidad de objetivizar y asimilar la decepción, así como de expresarla, hacen de este libro un documento inapreciable para conocer los pecados que a la postre habrían de dar al traste con la experiencia comunista soviética. Después de leer este libro, todas mis sospechas parecieron confirmarse. Entretanto, continuaba el Partido Comunista Francés, que era el partido de los fusilados, que había sido de extrema importancia en la resistencia, después, claro, de la invasión de la URSS por Alemania nazi. Las polémicas que fueron ocurriendo a propósito del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, comentadas con enorme coraje por Pierre Herve, fueron seguidas por mí con extrema atención. Todo eso me iba llenando de razones y confirmando mi desconfianza. Me informé continuamente de los abusos cometidos con la Yugoslavia de Tito, acusado de ser agente de la CIA, del octubre polaco con Gomulka, después del drama húngaro con Kadar, subsistiendo al estalinista Yerov, y la ocupación de Budapest por el ejército soviético con la prisión de Nagy, el autor de Un comunismo con rostro humano. También de los primeros disentimientos entre soviéticos y comunistas chinos. La lectura semanal del France Observateur pasó a ser para mí un aliento político e ideológico esencial. Dejé de creer que el comunismo podía ser compatible con la democracia pluralista de tipo occidental, lo que para mí era, sin sombra de dudas, lo que quería para Portugal. Tenía en esa época otro grupo de amigos, algunos aún marxistas, pero no estalinistas, como Fernando Piteira Santos, Ramos da Costa, Jorge Borges de Macedo, Augusto Sá da Costa, Manuel Méndez, todos mayores que yo, más o menos disidentes o críticos del Partido Comunista y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero algunos, por lo menos, aún creían que el comunismo como sistema podría regenerarse. En todo caso, era mejor que el imperialismo americano, que alimentaba ideológica y materialmente los dictadores de América Latina y del resto del mundo. En la línea de France Observateur, de Claude Bourdelle y de Gilles Martinet, que después conocí personalmente, como socialista pensaba que no podía confiar ni en soviéticos ni en americanos. Fue por lo demás la época en que McCarthy acusaba a los intelectuales y cineastas americanos progresistas de peligrosos comunistas y estableció en el país de la libertad una verdadera cacería de brujas
con su primitivo anticomunismo. Desilusionado del comunismo, pero también ultra desconfiado del macartismo predominante en América del Norte, tuve en esa época como referencia 3 hombres que surgieron con la bandera del socialismo humanista y democrático y que publicaron en el L'Express de Jean-Jacques Servan-Schirmer y François Giraud un libro que devoré. Eran ellos Pierre Mendès France, gran figura política y moral, efímero primer ministro de Francia, Pietro Nenni, italiano y jefe del Partido Socialista, y el inglés Aneurin Bevan, ministro laborista de salud del gobierno de Altre, creador del Servicio Nacional de Salud obligatorio y gratuito. De los 3, Bevan fue el único que no llegué a conocer personalmente por haber fallecido prematuramente. Fueron para mí una referencia y la propuesta de un camino político a seguir que mucho me ayudó a soportar esos años de fracaso en que la nueva guerra mundial parecía inevitable, dado el bloqueo de Berlín, el peso de la cortina de hierro y de la división de Europa, la guerra entre las 2 Coreas, el inicio de las revoluciones coloniales, el caso del Suez que mostró la debilidad de Francia y de Inglaterra en un mundo en rápida regresión, el comienzo del gran conflicto israelí-palestino, la aventura revolucionaria de Guatemala oprimida y el peso inaceptable de América del Norte en Iberoamérica. La euforia del fin de la guerra y del triunfo de la democracia se había evaporado en esos años 50 tan sombríos, con la amenaza de un conflicto nuclear siempre presente y la ausencia de perspectivas que parecía total y definitiva en cuanto a un futuro de paz que estimulara las transformaciones democráticas. Curiosamente para mí, los años 50 fueron los años pacíficos y de gran aprendizaje. Realicé el curso de Derecho, hice el año de práctica con el excelente abogado Leopoldo Valle, abrí enseguida oficina en el piso del número 87 de la calle del Oro, gracias a la amistad de mi amigo Gustavo Soromenko, propietario de la oficina donde también tenía su oficina nuestro colega Pimentel Saravia, ilustre fiscalista, que comenzó luego a funcionar con bastante trabajo, y abrí en mi vida a partir de entonces más independiente, nuevos horizontes tanto jurídicos como políticos. En el plano político creamos un grupo informal de reflexión política, con alguna acción entre bastidores, la que llamamos después Resistencia Republicana y Socialista. Comencé entonces a retomar contactos en todas las áreas de la oposición. Para eso contribuía mucho mi presencia, que se volvía mayor con el tiempo, en el Tribunal Plenario de Lisboa, donde comencé a defender sin discriminaciones ideológicas a los presos políticos que solicitaban mi auxilio de forma completamente gratuita, claro. Fue entonces que defendí a mi amigo camarada y amigo del MUD juvenil y del PSP, Octavio Rodríguez Pato, que se volvió con el tiempo un alto dirigente del PSP, preso y sujeto a la tortura del sueño, soportando valientemente varias noches y días seguidos sin dormir hasta tener un síncope que lo iba matando, sin abrir la boca nunca y ni siquiera identificarse. Fue finalmente sujeto a juicio. Con gran sorpresa mía, a través de su mujer, me solicitó que fuera su abogado. Le pregunté si era él quien me había realmente escogido o si había sido ella la que le había recomendado hacerlo, dado que Octavio, después de mi salida del partido, no solo había dejado de hablarme, sino que también había recomendado a los camaradas comunes de la misma época que también lo hicieran en nombre de la famosa disciplina del partido. Me respondió que fue él el que me escogió para que fuera su abogado y nadie más. Acepté con inmensa satisfacción, fue una señal importante para mí. Cuando finalmente lo visité en Caixas como su abogado, le pregunté luego por qué me escogió. Sonrió y respondió: porque tengo confianza en ti y lo que pasó, pasó. Para más señas, Octavio Pato se portó como un héroe, no solamente frente a los interrogatorios y a las torturas en la PIDE, sino también en el propio tribunal, donde fue bárbaramente golpeado por elementos de la policía y arrastrado a la fuerza de la sala de audiencias ante mis protestas, hechas a todo grito con la mayor indignación. Tiempos abominables.
lo que no le impidió seguir su camino en el Partido Comunista Portugués como uno de sus mayores dirigentes, próximo de Álvaro Cunhal y de su absoluta confianza. Nos convertimos en amigos, pero no más camaradas. A lo largo de este ensayo autobiográfico volveremos a encontrarlo sin que nuestras respectivas posiciones se hayan modificado. Muy por el contrario. Volviendo a la década de los 50, que titulé Travesía del Desierto, la posición de abogado me dio alas políticas y me abrió perspectivas para continuar en la línea de un combate político coherente contra la dictadura. Primero como observador político, y en el fin de la década con la candidatura de Humberto Delgado, volví al principio con una intervención política discreta. Antes, en la candidatura del almirante Quintao Mireles, que no apoyé en vista a que representaba la derecha de la oposición con el apoyo emblemático de Cunha Leal y la candidatura de Ruy Luis Gómez, que quizás no fue autorizada tal vez por ser apoyada por el Movimiento Nacional Democrático de inspiración comunista. Fueron años difíciles en que el espectáculo de la división de la oposición no fue brillante. Discretamente no tomé partido como mis demás amigos más próximos. Toda la pujanza unitaria del Movimiento de Unidad Democrático y de la candidatura de Norton de Matos se había perdido, en parte por fortalecimiento de las tensiones internacionales en tiempo de la Guerra Fría, pero también debido a la consolidación del salazarismo en el plano internacional. Miembro de la NATO y aceptado en la ONU en un juego de cambios minuciosos, como dijo Salazar. Carmona había muerto y Salazar hizo elegir al general Craveiro López, que, detalle particular, le dio al final del mandato algunos dolores de cabeza. El mundo, mientras tanto, estaba cambiando. La Unión Soviética, en conflicto con China Popular, lanzó la política de la coexistencia pacífica. La conferencia de Bandung, promovida por Indonesia, recién independizada, dio consistencia a los movimientos anticolonialistas que comenzaron a brotar. Abrió camino también a los llamados no alineados, con el triángulo de Nehru, Tito y Nasser en Egipto, que se decían ni proamericanos ni prosoviéticos, esto es, neutrales. Nehru comenzó a reivindicar el entonces llamado Estado portugués de la India, proponiendo a Salazar negociaciones directas que éste quizás nunca aceptó. Al final de los años 50 surgió un fenómeno nuevo en Portugal que modificó el panorama nacional. Fue la candidatura a la presidencia de la República del general no activo Humberto Delgado, quien había regresado de una misión de agregado o consejero militar adjunto en la embajada portuguesa en Washington. Las dos circunstancias, general en el activo que había regresado de Washington, dieron confianza a los portugueses en cuanto a los apoyos que tendría aquel general, entonces prácticamente desconocido. Se juntaron a eso el hecho de Delgado ser, como le llamó Salazar, un genio de la agitación. Comprenderemos mejor cómo el pueblo portugués se agitó profundamente y se lanzó como nunca en un movimiento de oposición al régimen que recorrió el país y las colonias de norte a sur. Antes, sin embargo, había habido otro fenómeno de naturaleza semejante: el paso a la posición del capitán Enrique Galvão, gran escritor y profundo conocedor de África, diputado situacionista, como no podía dejar de ser, a la Asamblea llamada Nacional, donde tuvo el coraje de presentar un aviso previo denunciando el trabajo esclavo en Angola. La censura acalló el caso, obviamente, pero no obstante esto fue comentado en los mentideros políticos, como acontecía siempre en aquel tiempo. Lo cierto es que Galvão comenzó a conspirar siguiendo la campaña de Quintao Mireles y acabó siendo privado de su libertad, juzgado en el tribunal militar. El abogado de la defensa fue mi amigo y compañero de oficina Vasco de Gama y finalmente condenado. Asistí por eso
a gran parte del juicio y conversé con él por haberlo conocido por intermedio de Margarita Brandó, mi colega en la Facultad de Letras e hija de Conchita Oliu, cantante y funcionaria de la emisora nacional, amiga dedicada de Enrique Galbón. Humberto Delgado, que era contemporáneo y amigo de Enrique Galbón, resolvió ir a visitarlo a la prisión y fue él quien lo asesoró en relación a la presentación de su candidatura a la presidencia. Galbón lo puso quizás en contacto con Antonio Sergio, gran pensador y ensayista y conspirador íntegro contra el régimen dictatorial, que a su vez lo puso en contacto con la oposición no comunista de Porto, el arquitecto Andrade y Artur Santos Silva padre, y de Lisboa, Eurico Ferreira, Eduardo de Figueiredo y otros. Así nació la candidatura de Humberto Delgado, uno de los golpes más duros contra el salazarismo, con consecuencias muy graves para el régimen, sobre todo después de que se refugiaron en América Latina, después de la fuga de Enrique Galbón del Hospital de Santa María y de haber pedido asilo político a la Embajada de la Argentina en Lisboa, y de Delgado permanecer refugiado en Lisboa en la Embajada del Brasil varios meses, gracias a la determinación y coraje del embajador brasilero Álvaro Lins. Pero todo eso vino después, ya en la década de los 60. Aún en los 50, debo señalar que acompañé con atención los primeros pasos de la construcción europea con la creación de la Comunidad del Carbón y el Acero en julio de 1952 y después el inicio de la Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma en 1957. En esa época intenté formar en Portugal una delegación del movimiento europeo que se frustró. Pero no en mi espíritu, como a continuación se verá. Quizás fue entonces que el ala menos conservadora del régimen consiguió con éxito convencer a Salazar a adherir a la EFTA el 30 de diciembre de 1959. La EFTA era la Asociación Europea de Libre Comercio. También establecí por primera vez algunos contactos con estudiantes africanos de expresión portuguesa que se reunieron en la Casa de los Estudiantes del Imperio, la cual se volvería con el tiempo un albergue de nacionalistas africanos que vinieron a ser dirigentes de las diversas colonias y harían en la época siguiente guerra al colonialismo portugués. Fue aún en esa época, en 1956-1957, que un día el escritor e intelectual Alberto Ferreira, yerno del filósofo José Mariño, me buscó en mi casa, en el Campo Grande, al lado de la iglesia, donde vivía algunos años después de casado, para decirme que venía en nombre de la dirección del Partido Comunista Portugués para proponerme que volviera a la militancia partidista. Quedé sorprendido, pero no tuve la menor duda. Le respondí: les agradezco mucho, pero quedé vacunado. Después de lo que ha pasado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las democracias populares y en el Partido Comunista Portugués, que he acompañado por varias vías, entre ellas en el Tribunal Plenario, no tengo ninguna intención de reinscribirme en el Partido Comunista. Mi camino es otro. No sé aún bien cuál. Ando buscándolo, pero es otro. Eso no me impide que continúe siendo resueltamente antisituacionista y poder ayudarlos en cualquier cosa con la que puntualmente esté de acuerdo. No hubo respuesta ni ningún otro contacto.